Bienvenidos una vez más a este mini vídeo para opositores de la Academia Santo Domingo. En este vídeo, destinado a los opositores que van a la oposición del Ayuntamiento de Madrid para restauradores de museos o directores de museos, vamos a hablar de el grabado. ¿Cuál es la función artística, social, etcétera, que existe en el grabado en España, sobre todo en el siglo XVI y el siglo XVIII? El resumen del tema es que hablaríamos de qué es sobre todo las técnicas, los materiales, los utensilios, litografías, serigrafías, silografías, que eso sobre todo viene de los grabados en relieve. Vamos a hablar también del grabado hueco o el calcográfico, el grabado con un burril, el grabado en agua fuerte, en tinta seca, en agua tinta y bueno, luego vamos a pegar una pincelada del grabado en España. ¿Cuál es la función artística y social del grabado? Pues desde que aparece la fotografía en el siglo XIX o la fotomecánica, el grabado normalmente hasta esa época pues se solía hacer en madera o bien en metal y el procedimiento era reproducir imágenes que en cantidad idénticas a las originales. Luego, durante los siglos siguientes, la estampa fue el único medio por el cual esas imágenes pudieron difundirse y además tener un continente que llega a ser considerado como público. Y luego caemos en la peculiaridad que este tipo de grabados va destinado a diferentes grupos sociales. Son numerosos los temas que estampan a lo largo de los siglos este tipo de técnicas y además la divulgación de estas técnicas y luego pues bueno también los objetivos económicos de estas técnicas, ya que muchos de estos grabados pues luego se vendían, otros eran encargos de iglesias, luego también se hacen grabados de tipo profano, por ejemplo, pues sobre todo también se hacen grabados para fiestas de pueblos, tradiciones judio-cristianas, etcétera. Y para vestir salas, como pueden ser salas políticas, por ejemplo, o hacer propagandas, etcétera. Luego más tarde tenemos la figura de creación de las Reales Academias, donde el grabado tiene una protección y además se multiplican entre sí publicaciones científicas que ya tienen grabados, que estos tienen mejor calidad, y luego pasaríamos también a que los manuales ya se empiezan a producir grabados, no nos olvidemos de las estampaciones, etcétera, o las ilustraciones en los libros, ¿de acuerdo? Y entonces, a través de esa expresión, pues los artistas que se dedican a este tipo de técnicas tienen pues una mayor divulgación. Muchos artistas de este tipo pues también invertían su vida en crear y perfeccionar estas técnicas. Llámese, por ejemplo, Durero, Rembrandt, Van Dyck, Canaletto, Piranesi, Francisco de Goya, Delacroix, pues todos estos hacían grabados. En este tipo de métodos, que es el grabado, también tenemos renovaciones de procedimientos, la estampación, porque siempre también en esta época existían telas que se representaban y estampadas, etc. Pero si bien es cierto que también, dependiendo qué época, se utilizaban nuevos materiales que luego haremos referencia a ellos y que eran bastante utilizados. El artista, por ejemplo, antiguamente utilizaba madera o bien piedra o bien metal y luego ya pues en tinta se traslada también al papel, ¿no? Que se hacía por presión en este caso, o bien la confección de una matriz con un grabado en madera, una silografía, litografía o calado calcográfico. Luego también las primeras manifestaciones culturales del grabado siempre han tenido fines decorativos y además también estaban asociados a los grabados que tenían las armas de fuego, en este caso, o las navajas, o los cuchillos, etcétera, las armas en general. También podíamos hablar de estampas también descubiertas años atrás, como pueden ser litografías de chinas, persas, etcétera, africanas, donde a través de los viajes marítimos pues los traían desde remotas tierras, por ejemplo aquí a la península ibérica. En esta época tenemos grabados que los materiales con los cuales se hacían eran hollín, agua gomosa, grasas de animales, aceites de lino, etc. No nos olvidemos del primer grabado, que pueden ser pues las famosas pinturas rupestres, como aquí en España tenemos las cuevas de Altamira, etc. Murcia también tenemos algunos yacimientos importantes, etc.
y luego en este caso se ejecutaban en piedra la mayoría de los grabados y además se hacían, pues los dibujos eran tipos esquemas, se entintan con un tampón, etcétera. Luego también se consideran también para estampar los primeros artistas fueron chinos y que además se conservan representaciones de antes del siglo X de esta técnica en Europa y en China. En Alemania también tiene grandes influencias, Italia, Florencia, Francia, Países Bajos, Bélgica, ¿de acuerdo? Y España también. Algunos historiadores también creen ver en el uso de la madera talleres de escultores o pintores que también hacían sus grabados en diferentes tablas, hemos dicho, de esta madera, y que además más tarde surgen talleres de orfebrería que se dedicaban a la mejora de los calcos grabados y detalles de tiras, tanto en madera como piedra, como sobre todo piedra, hablo por ejemplo pues de mármoles o calizas, etc. Por ejemplo tenemos el orfebre florentino Tommaso de Finiguerra. Más tarde también empezamos con los grabados a burril que pasan con agua fuerte, que sustituye la plancha por la corrosión. Y luego la corte francesa de Luis XIV también existían este tipo de grabados con limitaciones en las tiradas de estos materiales que motivaban a investigar este tipo de técnicas. Luego más tarde en España se empleó menos, aunque también se empleó mucho más en Italia, Países Bajos, Alemania o Francia. Existen además también en España donde se les considera que tienen gran valor artístico, sobre todo a partir del siglo XVIII, en círculos de élite y bastante restringidos, donde existían artesanos, expertos en la talla, en los metales, en piedras, etc. Y luego además hay algunos que firmaron las obras que hacían y otros eran totalmente anónimos y no tenían firma. En las técnicas de este tipo de materiales, la estampación se realiza en contacto cuando el hueco o el grabado calcolográfico, que está asociado siempre a la litografía o bien serigrafía, o bien también podemos hablar de un grabado en relieve. Para realizar esto es necesario rebajar la matriz, entintarla, colocar una matriz de papel y luego tocar las partes en relieve. Esta metodología sería muy empleada en el siglo XIX, llamada silografía, y se utilizaba una matriz de madera. El grabado por contacto tenemos dos tipos, el grabado en relieve o la serigrafía. La serigrafía, vamos a hablar que es conocida desde las culturas de Oriente, sobre todo en sedas o más tarde en tejidos metálicos o bien sintéticos, donde también se invierte la base de tinta y la base de óleo al agua y hay una regla de borde de caucho de fondo donde a través de un tamiz existente se le pone el soporte para realizar estas grabaciones. Los grabados en relieve forman una matriz rebajada llamada formón en sección de V o gubia y se utilizan sobre todo a final del siglo XIX en estampaciones en madera, aunque son poco conservadas en estampas religiosas, sobre todo en juegos de cartas, en juegos de naipes, que tenemos juegos que datan de 1400 en Alemania, en Países Bajos, etc. Los grabados de la silografía consisten en elaborar le hemos dicho, otra matriz de madera, la imagen se dibuja aunque no tiene ninguna modificación por el artista. Los blancos son excavados a ser entintados con un rodillo que se pasa sobre un papel. La matriz también se obtiene preferentemente de un tronco de un árbol frutal, es pues como el tampón, ¿no? donde se hace pues, esa matriz. Y por el contrario, el corte se dibuja perpendicularmente al grabado de la testa. Así, de esta manera, el taco es de menor tamaño y mayor dureza y el grosor más o menos serían 2 centímetros sobre la superficie pavimental. En este tipo de casos el dibujo sobre la madera también se hace con un pincel o bien una pluma, se ahuecan lo que son las herramientas de las personas que tallan, llamados tallistas, y además sobre una superficie blanca se respeta el dibujo que éste va realizando. Hablaremos también que la madera debería ser homogénea, se dan unos golpes con una herramienta para poder excavar esta zona de la madera y que luego quede homogénea, y porque así se evitan lo que son los chorretes, etc. Y estas técnicas que se hacían a mano, que son como sellos grandes, como lo llamamos tampones, que se imprimían lo que son los dibujos al mojarse en estas tintas, son las prepulsoras de lo que posteriormente llamaríamos las ilustraciones que decoran nuestros libros y bueno, redes sociales y todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Películas, etc.
Luego consideramos también que esta técnica es el apliqué o lo que se aplicó para que Gutenberg en 1454 pues, inventara la imprenta. Realmente eran letras consecutivas, de acuerdo, que a partir de ahí pues formaban palabras y bueno, ahora mismo pues estamos en la industria que estamos, ¿de acuerdo? Dentro de la imprenta o las letras sueltas de los grabados primeros de Gutenberg, en 1454, habrían otras personas como la escuela de Tiziano, Alberto Durero, que también utilizaban la xilografía como grabados de calco. ¿Cómo se pasa del grabado de calco al grabado en hueco? Los griegos a estos nombres los llamaban calcos y significa que el cobre es metal que se emplea en hueco para, hasta el siglo XIX, porque con él se hace una matriz de cobre o de zinc y por el medio de los burriles, rascadores o bruñidores, esta imagen se depositaría en la tinta. Las planchas que se utilizan son regulares, tienen más o menos hasta 3 milímetros de grosor. Fijaros que es como, pues eso, no llega a ser un cartoncillo, ¿bien? Sobre el cual se pasa la tinta, se frota con una piedra de afilar o bien un carbón y luego se pasa a lo que llamamos el bruñidor. Además, luego también se redondean las esquinas y además se matan en forma de bisel los lados para hacer este tipo de estampación, que luego dan lugar también a las telas que conocemos hoy en día, por ejemplo las de las cortinas, etc. A diferencia de la xilografía, la estampa, el frotado de la empresa se realiza con una prensa calcolográfica, con 2 cilindros de acero, con una platina sobre el cual se coloca la plancha, 2 cilindros que funcionan en sentido inverso al aspa o al volante. También tenemos que en esta época se humedece el papel para facilitar la tinta hacia él y luego puede ser un procedimiento bien directo, bien indirecto el que se utiliza para que se trabaje el artista sobre la matriz. Luego, las formas o formatos a destacar de esta técnica serían los grabados a burril, la punta seca, el agua fuerte y el agua de tinta. El grabado a burril es la ejecución a nivel manual. Un burril, no nos olvidemos, es como una especie de espátula donde tú vas manualmente y a mano sobre una almohadilla girando lo que es la arena y dando soporte a lo que es la plancha. En esta hay una técnica muy famosa que se llama talla dulce, que fue utilizada entre el siglo XVII y XVIII. Pasaríamos a ver qué es la punta seca. La punta seca se utiliza al trabajar una plancha con una aguja de acero alfilada, conocida como punta seca. Aquí lo que tenemos son que esta punta seca puede ser con rebanadas más profundas o menos profundas, dependiendo de los bordes de los efectos característicos de estas estampaciones y además también dependiendo del número de estampaciones que hagamos. También el punta seca pues se hace a mano, como estamos viendo, ¿vale? Los grabados calcográficos al ácido y también están pulimentados, pueden ser de zinc, de cobre, de latón, etc. Pasaríamos a describir la técnica del agua fuerte. El agua fuerte es una técnica de grabado utilizada en la Europa del siglo XV que consiste en pasar una plancha por un barniz especial, se llama barniz calcográfico, donde se cuida esta superficie que ha de ser uniforme y que además se trata esta imagen con lo que llamamos una punta metálica. Cuando ya se ha trabajado esta imagen de extremos romos atravesada por un barniz que toca esta plancha, descubrimos que lo que queda debajo de ella es un ácido que luego será atacado. También tenemos que saber que esta plancha es introducida en una cubeta y el ácido va atacando en las zonas no protegidas, terminada por mordiendo el agua y la plancha con un disolvente, y así se hace lo que llamamos la primera estampación de la prueba de estado. Y por último el aguatinta. El aguatinta es archifamosa, es un procedimiento calcográfico que se utiliza para tener diversas intensidades de tintas planas en lugar de una línea. En este caso, la diferencia con el agua fuerte es que las líneas son sustituidas por diferentes tonos. Para realizar este tipo de procedimientos se hace con una plancha fina de polvo de resina que queda pegada a ella tras calentarse. Esta capa lo que hace es actuar como un aislante y de esta manera se evita que el ácido ataque a la plancha o a los puntos de resina y queda fijado al metal. La superficie o los tonos que da tienen diferentes calidades y esto lo podemos ver en cuadros de artistas tan relevantes como Goya, en llamados subcuadros Los Caprichos, Desastres o Proverbios.
Luego también tenemos como una subtécnica de esta que como se llamaría el agua tinta al azúcar, por ejemplo. Con los dibujos suelen ser más aguados y luego se deja secar, luego se barnizan y es tinta china saturada con azúcar. Cuando ya esté seca, la plancha lo que hace es sumergerse en agua con granos de azúcar que dilata y hace saltar el barniz y el metal queda al descubierto. Al entintar esta plancha, la tinta queda retenida en los puntos negros. Para realizar el aguatinta al azufre también deberíamos de examinar el cobre, ya que en otro metal no actuaría, y una vez que se desengrasa la lámina, con un pincel se le pasa aceite de oliva para que en las partes que van a ser mordidas se espolvoree la superficie metálica con flor de azufre. Todos estos elementos, al entrar en contacto con el cobre, generan lo que llamamos el sulfuro de cobre, atacaría al metal y crean esos puntitos de carácter uniforme, que es la estampación sobre la superficie gris, que le da esos tonos de ligereza a este tipo de láminas. Y por último, el aguada. El aguada es un ácido que se extiende sobre la plancha con el pincel de material sintético y luego lo que se ve es un suave mordido. Y en este caso, los dibujos que hemos hecho con tinta china o acuarela, pues quedan diferentes, ¿no? Aunque el aguada aguanta bastantes pocas tiradas. Si volvemos a hablar más o menos de los grabados en España y las grandes colecciones, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid tendremos la colección Valentín Cardeira, la Calcografía Nacional de Madrid, Biblioteca de Cataluña, la Fundación Lázaro Galdiano, el Museo de la Casa de la Moneda, el Museo del Prado, el Museo Municipal de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Dentro de las colecciones de grabados, las más importantes en España vamos a hablar del siglo XVI, donde estas estampas tienen numerosos usos, oraciones, doctrinas, decoración, construcciones, ornamentación, etc. Los puertos de Sevilla y de Cádiz, luego también en territorios americanos que pertenecían a la corona española se extendieron estos grabados y también existía un grande comercio francés en España gracias a la escuela de Mont-de-Bleclau que envió sus impresiones a Aragón. Los grabadores y otros artesanos luego se trasladan a lugares más tranquilos porque cuando estalló la guerra entre los Países Bajos y la corona española. Luego llegan artistas importantes a España y envían también muchas obras a Inglaterra destinadas a público en popular, ¿vale? Luego hablaríamos también los más famosos de esta época, pues tenemos a Diego de Astor, Francisco Illán, Cornelio Bueck, Juan Storbet, Isaac Livain, etc. Y luego en España había mucho nivel de grabadores, sobre todo en talla dulce. Ya en el siglo XVII, en este momento, triunfa el grabado calcográfico o de talla dulce o en madera. Sobre todo en Madrid, Sevilla y Granada, tenemos a Pedro Perret, llamado por Juan Herrera, para grabar diferentes diseños en el Escorial, por ejemplo. El grabador de la Cámara, por ejemplo, de 1595. Diego de Astor en 1605. Cornelio de Bueck en 1616. El taller de Pedro Perret en Madrid, con los Francisco de Ilán en Granada, etc. Entonces se da una demanda de estos grabadores calcolográficos por parte de las impresiones y también se importan gran cantidad, sobre todo a Flandes y a Francia, de imágenes religiosas. Luego los grabadores españoles son grandes productores, como portadas de libros, aunque tenían mucha competencia, sobre todo en París y en Flandes. Publicaron tratados de arquitectura, como las 5 órdenes de la arquitectura de Icamo y Vignola, los tratados de la arquitectura militar, también teoría y práctica de Cristóbal Rojas, o bien los tratados de artillería de Luis Collado, y también algunos libros ilustrados en medicina. Luego vamos a hablar también que pocos pintores en España se dedicaban al grabado, y porque sobre todo pues tenemos alguno como Francisco Herrera, que hizo varias obras, Vicente Cartudo, Claudio Coelho, etc. José García Hidalgo también realizan en Italia, etc. Luego pasaríamos al siglo XVIII, donde el grabado en España está a nivel de naciones europeas con más tradición. Tenemos que España, en el siglo XVIII, la Real Academia de San Fernando, que fue la clave del desarrollo de este tipo de grabados, y que además se impuso el buen gusto
y tenemos autores como Juan Bernabé Palomino o bien Juan Salvador Carmona. Luego tenemos también que en 1789 se creó la Real Calcografía de Proyectos como compañía de grabado para palacios reales e imprentas. Y gracias a esta compañía también hizo bastantes libros ilustrados. Luego, durante los reinados de Felipe V, Fernando IV y Carlos III, habría mucho instrumental importado de calidad y los trabajos a los pocos especialistas españoles que existían de cobre. Por ejemplo, en Madrid sí que existía un centro de producción de libros, etc. Luego pasaríamos a destacar del siglo XVIII también a Francisco de Goya, con las estampas del pensamiento de la libertad en la Academia de San Fernando, etc. Después también pasó a expresarse de manera libre en los grabados de Goya de manera constante. Goya en este caso nos enseñó las posibilidades de la ruleta y la aguatinta. Y aunque también Goya llegó a estropear el cobre en las meninas y que esto le debió de suponer un gran esfuerzo de trabajo, porque la forma de trabajar que tenía Goya, el aguatinta, como complemento a una composición grabada y al agua fuerte, fue sustituida por un lenguaje de líneas y masas opacas, que además eran ricas en tonos ácidos, grosores diferentes, adiciones de ácidos, etc. Los desastres de la guerra, el aguafuerte aparece por las composiciones donde quieren reflejar violencia, y también aparece la técnica del esclopo y punta seca. Y bueno, ya está. Las conclusiones que tenemos de estos grabados, ya llevo 21 minutos y no quería hacerle vídeo muy largo, serían que Carrete Redondo dice, en este caso, que es un gran especialista de grabados, que las estampas son históricas y hay que estudiarlas con las coordenadas históricas donde fueran producidas y desempeñaran esa función. Que además es básico conocer cada técnica de grabado con diferentes necesidades, tanto en personalidad como artífices de la historia, la cultura y la técnica. Además también tenemos libros impresos de temática religiosa, reproducciones de licuadros famosos, grabados científicos, didácticos, etc. Y nos quedamos con la idea de que la silografía es la propulsora de la imprenta actual, o tipografía o calcografía, en grabados de metal y la piedra precursora de estos procedimientos del offset. Así es que aquí nos quedamos. Nos vemos. Feliz semana. Chao, chao.